¿Qué tal, amigo? Estamos dándole continuidad al estudio del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. En el tema anterior hemos comenzado viendo la primera parte, a la mujer vestida del sol, ¿verdad? Y al dragón tratando de devorar. Y hemos visto, al introducir esto, que en el mismo Génesis, capítulo 3, versículo 15, se habla de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente. Y hemos visto que la simiente de la mujer, en primer lugar, es la iglesia que Cristo ha organizado. Y la simiente de la serpiente son todos los sistemas que operan a través de Satanás el dragón para perseguir a los hijos de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le habla al patriarca Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, el verso 18, le dice así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste la voz de Dios. Abraham fue llamado el padre de la fe. ¿Y quién es esa simiente en el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? Cuando el apóstol Pablo aclara esto en el libro a los Gálatas, capítulo 3, verso 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchas, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Sí, amigo, cuando Dios derramó su amor en Cristo, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie necesitaría perderse si están dispuestos a aceptar el plan de la redención. Pero la palabra de Dios también es clara. Dios en su amor y misericordia está mostrando que tristemente muchos van a rechazar el amor de Dios. Pero, amigo, si tú escuchas la voz de Dios y escuchas en tu corazón, reconoce que Jesús es la simiente verdadera, ¿verdad?, por la cual Él organizó a su iglesia. Y allí en el capítulo 2, entonces, habíamos visto la primera parte. Y ahora continuamos desde el versículo 7 en adelante. Dice allí la Biblia: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Sí, mis amigos, acá la Biblia ahora nos transporta nuevamente al pasado. ¿Cómo fue la rebelión de Luzbel en el cielo? Dice que fue una gran batalla, Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? La mayoría de la gente cree que se trata de un ángel, porque la Iglesia Católica lo representa así, con un ángel con tridente, sentado en un caballo, clavándole un dragón. Mis amigos queridos, no. Miguel es Jesús. La palabra arcángel que aparece en el libro de Judas, Miguel Arcángel, la palabra arcángel no es jefe de los ángeles. La palabra arcángel no es categoría de ángeles, es jefe de los ángeles. Las categorías de los ángeles en la Biblia son querubines, serafines y ángeles propiamente dicho. O sea, Jesús, el gran arcángel, Miguel, la palabra Miguel le explico, allí está en pantalla también. Por ejemplo, esa palabra en griego es Michael, y la palabra Michael significa quien es semejante a Dios. Y en hebreo la palabra es Micael, el que es como Dios, y el único como Dios es Jesús. Así que esa fue una batalla ideológica, o sea, es decir, Jesús y los ángeles leales tratándole de mostrarle a Luzbel que era el ángel más encumbrado después de Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu. Él ocupaba un lugar que guiaba a los ángeles del cielo, pero en él se enalteció el deseo de ser como Dios. Fíjense en cómo eso Dios lo explica también con mucha claridad en las Sagradas Escrituras. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro del profeta Ezequiel, allí nos encontramos nosotros con el capítulo 28 y entonces leemos lo siguiente.
versículo 13 en adelante. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Qué tremendo, mis amigos. Fíjense, el ángel más encumbrado. Por eso es que Isaías 14 también, Dios le revela ese momento y fíjense en cómo lo expresa al momento de la caída de Luzbel. Dice el verso 13 en adelante, el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a lo lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Qué tremendo! O sea que acá se revela el momento histórico que fue la primera batalla en el cielo donde Satanás fue arrojado del trono de Dios. Y bueno, él anduvo tentando a todas las criaturas en el universo. Arrastró a la tercera parte de los ángeles, pero no pudo tentar a más criaturas. Pero cuando Dios crea la tierra, Él hace caer a nuestros primeros padres. Ahora miren, hasta que Jesús no lo derrotó a Él en el Calvario, Él podía ir a los concilios que Dios hacía en el universo, no en el trono de Dios. Es decir, no es que Dios lo invitaba, sino que el muy osado iba y Dios no le podía decir que no venga. ¿Por qué? Porque Dios tiene una sola arma para luchar contra el mal, y es el amor. Y como Luzbel fue un ángel muy amado por todo el universo, hasta que Cristo no demostró en el Calvario realmente la maldad de él, que quedó totalmente desenmascarado ante el universo, él tenía acceso a los concilios. ¿Dónde podemos ver eso? En el libro del patriarca Job. Yo te invito, si no leíste nunca ese libro, léelo, porque vas a ver la experiencia de aquel hombre, cómo Dios permitió que Satanás lo hiere y lo lastime, pero por supuesto, Dios estaba con Job y Dios sabía que Job iba a ser fiel a pesar de todas las duras pruebas que iba a pasar. Pero allí en el libro de Job, nosotros leemos lo siguiente, verso 6 en adelante, el capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás de Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, Dios le dice, ¿qué haces tú acá? ¿Por qué estás acá en este concilio? No tendrías derecho a estar acá. Pero el muy osado le dice, yo soy el dueño de la tierra, la rodeo, soy dueño y por lo tanto tengo derecho a estar en este concilio. Más o menos lo que puede haber ocurrido en ese diálogo. ¿Por qué razón? Fíjense en lo que sigue diciendo. Dijo entonces Jehová a Satanás, verso 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? En otras palabras, no te jactes que la tierra es tuya, la tierra es mía, yo le sigo dando vida. Y ahí tengo a mis hijos que son fieles, tú eres un usurpador. Y entonces Satanás se enoja, ya airado. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado tú y a toda su casa de bienes? Tócale y verá. Y Dios le dice, está bien, toca sus bienes, pero no me lo toque a él. Amigo, lean ustedes todo y van a ver que en un día el diablo lo dejó sin nada, Job. Le quitó todos sus bienes, aún sus hijos más murieron. Todos sus hijos murieron ese mismo día, tremendo. Pero hermanos queridos, lean ese libro para que vean realmente por qué Dios permitió todo eso. Pero de cualquier manera, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo iré, pero no ofenderé a mi Padre Celestial. O sea, les explico un poquito. Job creía que era Dios el que lo castigaba. No, la experiencia de Job era para que todo el universo que no cayó vayan dándose cuenta de la maldad de Luzbel, cómo él iba desarrollando toda su maldad. Así que esa fue la primera experiencia que él fue arrojado, ¿verdad? Pero cuando Cristo lo derrota en el Calvario,
allí se cumple lo que está escrito en Apocalipsis 12. ¿Qué dice allí Apocalipsis 12? Dice justamente la palabra de Dios, el versículo 10, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de Dios día y noche. O sea, cuando Cristo es muerto en el Calvario, Satanás es arrojado definitivamente ya no tenía más acceso a los concilios celestiales. Hay textos también acá en la palabra de Dios, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, ahí tenemos los versos 31 al 32, leemos lo siguiente, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo si fuere levantado de la tierra, todos traeré a mí mismo, y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Cuando Cristo muere en el Calvario, entonces Satanás queda totalmente desenmascarado ante todo el universo y ya no va a tener más acceso a los concilios celestiales. Por eso es que volviendo a Apocalipsis, el capítulo 12 que estamos meditando, fíjense en ustedes lo que dice allí. Entonces oí una gran voz, versículo 10, en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el que lo acusaba delante de él, nuestro Dios, día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Miren qué tremendo. O sea, alegraos cielo y los que moráis en ellos. Ya Satanás no tiene más acceso a los concilios celestiales. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso es que Satanás se lanzó, como hemos visto en el estudio de las 7 iglesias, en gran medida a perseguir a los cristianos, primeramente con la Roma imperial, luego con la Roma religiosa, ¿verdad? Hemos visto toda la historia porque el diablo estaba totalmente airado. Por eso sigue diciendo acá el libro del Apocalipsis, el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer es la iglesia, ¿verdad? Es el símbolo de aquellos que somos fieles a Cristo, que es la simiente. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Amigo, todo esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos el capítulo 12. Ya hemos estudiado, ahí están filmados, por supuesto, las profecías de Daniel en el capítulo 7. Ustedes van a ver exactamente el mismo periodo que es el periodo de los 1260 años, donde la Roma religiosa se encargó de perseguir a los cristianos, del 538 al 1798. Todo eso lo pueden ver ahí en la profecía de Daniel. Ya lo vamos a ver también cuando estudiemos el capítulo 12 acá. Pero mis amigos queridos, esa es la ira del dragón contra la iglesia. La iglesia tiene que huir. Los hijos de Dios vivían dispersos por las montañas, por todos lados, los valdenses, los hugonotes, todo ahí en España. ¿Por qué? Porque eran cruelmente perseguidos por el sistema al cual lo apoyaban los reyes de esta tierra. Y entonces, mis amigos queridos, por eso es bueno comprender y entender todo lo que pasó. La ira del dragón fue tremenda contra la iglesia. Pero, mis amigos queridos, acá hay una lección profunda que nosotros tenemos que sacar antes de terminar la meditación, porque es muy importante comprender todo esto. ¿Cómo tenemos nosotros, cómo han hecho frente los hijos de Dios al poder de las tinieblas? No importaban las persecuciones, no importaba las experiencias dolorosas que iban a vivir, porque Jesús estaba con ellos en todos esos momentos. Por ejemplo, si yo voy a la carta que el apóstol Pablo escribe en la carta del apóstol Pedro. En la primera carta del apóstol Pedro me encuentro allí con el capítulo 5 y leemos desde el versículo 6 en adelante. Dice:
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro hermano en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, querido amigo, por la gracia de Cristo nosotros tenemos que ser victoriosos. Por eso, al terminar este capítulo 12, vamos a dejar los versículos que siguen, porque después de estudiar el capítulo 12, recién vamos a aclarar algunas cosas que están en los últimos versículos de acá del capítulo 12. ¿Qué dicen estos últimos versículos? Desde el versículo 15 en adelante. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Después que estudiemos el capítulo 12, vamos a volver a ver estos últimos versículos del capítulo 11, porque tenemos que estudiar la profecía del capítulo 12 para ver el poder como se iba a desarrollar nuevamente, así como lo dice Daniel 7, y vamos a verlo todo en detalle para darnos cuenta cómo Satanás trató de destruir la pureza de la iglesia apostólica primitiva a través de los sistemas que él levantó, cómo tuvieron que venir los grandes reformadores para poder oponerse a Roma sobre todas esas prácticas paganas que tenía, que llenaba la tierra y que tristemente en la hora final también va a ser un boom mundial con el nuevo orden mundial. Y los hijos de Dios tenemos que prepararnos, porque noten el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando estudiemos este versículo solo, vamos a tener un tema exclusivo para ver qué significa guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Yo quiero terminar como siempre lo hago, después que estudiamos un capítulo de la Biblia, me motivo a hacer un poema. Así que por lo tanto yo he escrito un poema también para este capítulo 12, así que voy a leérselos. Dice así: una gran señal en el cielo apareció, la iglesia que aguardaba al Salvador, como una mujer pura y vestida del sol. Clamaba: ¿cuándo vendrá, Señor? Y el tiempo se cumplió. En Belén Jesús nació, y la ira del dragón quiso destruir al niño que nació, pero él tenía que vivir y por mí morir, trayendo a este mundo oscuro la salvación y con su muerte vicaria derrotando al gran dragón. Así venció Jesús, mi gran Salvador, y la ira del dragón contra los fieles se desató, pero Jesús nos prometió: sé fiel hasta la muerte y luego en mi venida la corona de gloria te daré en la resurrección. Sí, amigos queridos, que Dios nos bendiga. Haremos una oración para terminar. Querido Padre, gracias infinita por la victoria que Jesús nos dio en el Calvario. Gracias porque muy pronto Él volverá en gloria, y gracias porque terminará todo el dolor y el sufrimiento que Satanás lanzó sobre esta tierra. Bendice a tus hijos que están escuchando estos temas. Dale el poder del Espíritu para vencer la ira del dragón y para salir victoriosos contra el mal. Guárdalos a todos en el nombre de Jesús. Amén.